Continuamos esta noche en Minuto 1. Enseguidita, un informe realmente estremecedor para tomar conciencia. Monte Maíz, en la provincia de Córdoba, donde los habitantes están denunciando que hasta el intendente padece cáncer, producto de las fumigaciones que se hacen sobre distintos cultivos. No es el único caso en la República Argentina. San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, están denunciando lo mismo. En Santa Fe ya el tema fue a la justicia y la justicia les ha dado la razón. Es un tema del que hoy vamos a presentar este informe revelador, pero también estremecedor, enseguidita. Y seguimos con la polémica del día. Hoy lo veíamos, tenemos las imágenes, reapareció en público el doctor Carlos Fait. Allí está. De esta forma llegaba hoy el doctor Carlos Fait a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo esperaban ayer martes, pero hoy la Corte hizo una reunión extraordinaria. Volvió sobre sus pasos, volvió a hacer una nueva reunión para ratificar como presidente del tribunal a partir del 1 de enero del 2016 al doctor Ricardo Lorenzetti. Y así llegaba hoy el doctor Carlos Fait a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de un mes que faltaba. Hacía 4 acordadas que no concurría a la Corte Fait y la última aparición pública había sido en marzo de este año cuando se inauguró el año judicial. Hoy reapareció y fue llevado a la Corte para ratificar la re de Ricardo Lorenzetti a partir del 1 de enero del 2016. Nos acompaña la presidenta, flamante presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, la diputada Anabel Fernández Agasti. Gracias por venir, diputada. Gracias a usted por Buenas la invitación. noches. No. Bueno, ¿está en condiciones, Fait, creen ustedes, recién lo veíamos las imágenes cuando bajaba, de ejercer a los 97 años? ¿O es lo que ustedes se proponen ahora de terminar con este pedido que han hecho en la comisión? Bueno, existe una denuncia del jefe de gabinete de ministros de la Nación que denuncia que no estaría en condiciones y bueno, hay presunciones suficientes como para empezar una investigación. No podemos afirmar eso, pero sí hay una gran preocupación de parte del Frente para la Victoria de, bueno, el estado cognoscitivo del magistrado, ¿no? En realidad lo que nosotros sostenemos es que hacía bastante que no iba a las acordadas de la Corte, que además no es sobre su avanzada edad que estamos apuntando, sino que cualquier persona con esa edad, su estado cognoscitivo, bueno, involuciona, ¿no? A cualquier persona con más o menor agilidad en el tiempo, el estado cognoscitivo se va deteriorando. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ve más de 10.000 casos al año. Es una actividad bastante exigente y bueno, simplemente queremos saber, porque hay una preocupación y está el prestigio de la Corte Suprema de la Nación, de una institución como es la Corte Suprema, en juego en esto. Y bueno, hemos empezado un proceso de investigación que no va a ser invasivo. Hemos empezado con medidas de pruebas que no son invasivas sobre el magistrado para ver si esas presunciones son ciertas o no. ¿Prevén ustedes convocarlo a la comisión al doctor Fait? Bueno, nosotros, yo en mi informe no lo había previsto, habíamos empezado con testimonios, documentales, pero un diputado de la oposición, el diputado Garrido, lo propuso y bueno, como presidenta yo lo que dije que íbamos a recibir todas las propuestas de todos los diputados, por más que no estuvieran de acuerdo con el inicio de la investigación, para llevar las medidas de prueba que estimamos conveniente. Yo lo que nosotros tratamos es esto, que no sea invasivo, porque obviamente los portales dijeron que íbamos a ir, no sé, por poco con gendarmería, allanar el domicilio y revisarlo un médico. Bueno, eso no va a ser así. Empezamos con testimonios para quienes trabajan con él, quienes son sus asesores más directos, nos digan y nos cuenten si él asiste o no, como se dice a la Corte, si lo ven activo, si saben si estudia los expedientes, claro, si los reconoce, bueno, ahora, todo ese tipo de cosas. ¿Pueden negarse las personas a las que ustedes citen? Porque de hecho ya ha habido manifestaciones públicas de varios de ellos que no van a asistir.
Bueno, el reglamento establece que cuando no asistan injustificadamente hay que darle aviso al juez competente, ¿no? Porque es un testimonio que lo cita una comisión que tiene un carácter constitucional. Acordémonos que la Comisión de Juicio Político es la única que puede, digamos, investigar o poner en tela de juicio el actuar de los magistrados de la Corte Suprema, si no, ¿a dónde vamos a ir a denunciar? Estuvimos debatiendo la hora anterior, la oposición dice que reglamentariamente ustedes no han cumplido con el reglamento, porque dice que tienen que abrir la instancia de juicio político para después hacer estas pruebas que usted está anunciando sobre el doctor Fait. No es así. Nosotros lo que estamos haciendo es la instancia previa al juicio político, que es la investigación. Si se comprueban o no lo que dicen las presunciones de la denuncia de Aníbal Fernández, bueno, ahí tiene que volver a la comisión y decidirse si se inicia o no el juicio político. Por ejemplo, ustedes van a pedir una prueba de medidas caligráficas sobre la firma del doctor Fait. Evolutiva. Ajá. ¿Y eso quién lo hace? Eso, un perito calígrafo, se llama desde la comisión y se le piden obviamente las copias de las acordadas. Nosotros pusimos acordadas, sentencias y todo aquello que debe firmar el magistrado para ver la evolución de la firma. ¿Y porque eso qué tiene que ver? ¿Que le tiemble el pulso para firmar puede ser indicador de que tenga alguna disminución psicofísica? Sí, hay doctrina en cuanto a la evolución y en cuanto al trazo que puede establecer si hay alguna afectación cognitiva de cualquier persona, en este caso del magistrado. ¿Y cómo evalúan la posición que asumió hoy Horacio Berbisky, en cuyo testimonio, en cuyas notas se basaron las primeras consideraciones que hizo el oficialismo sobre Fait? Él dijo que abrir una investigación sin juicio político es irregular y que están pisando en falso, que el oficialismo está pisando en falso. Bueno, es una opinión del periodista Berbisky. Nosotros sabemos cómo interpretamos el reglamento y de hecho lo estamos llevando a cabo. Es el reglamento de la comisión e incluso el reglamento de la Cámara le da facultades a la comisión de investigar. Y es lo que estamos llevando a cabo. Lo que pasa es que algunos se confunden. ¿Por qué? Porque esta situación es una situación inédita, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, de tener un magistrado con 97 años. Y no es que apuntemos a los 97 años, sino que es racional pensar que un hombre de 97 años no tiene las mismas capacidades cognitivas que a los 70. Entonces, no es que le estamos imputando un delito, no es que estamos diciendo o poniendo en tela de juicio el pasado de Fait, es decir, su honorabilidad, sus capacidades como jurista, como profesor, sino simplemente su presente. Bueno, no es de la Corte Suprema, no. No es de la Corte Suprema, pero hay otro país del mundo que justamente tiene un juez que nos tiene bastante a maltraer y que sigue siendo juez, que es Tomás Griesa. ¿Y cuántos años tiene 97, Tomás Griesa? pero tiene casi 90, tiene 80 y largos ya. Pero no tiene 97. Tiene 80 y tantos. Ahora, ¿se puede caer incluso en la posibilidad de que un particular, un damnificado por alguna sentencia de la Corte, pueda hacer algún pedido de nulidad sobre una sentencia firmada por Fait, por lo que está en discusión, por las cuestiones que se han dicho públicamente, que las ha dicho Berbisky, que las ha dicho en este programa, y que sobre todo nadie ha desmentido? Porque han sido cuestiones graves, esto de que no conoce a alguno de sus secretarios. Nadie desde la propia Corte lo ha desmentido, digo. Es una cuestión grave ya. Sí, lo que planteamos es eso, que es grave. Atenta al prestigio de la Corte Suprema lo que está pasando, que aunque sea una nota periodística de Berbisky que establezca que la firma que está puesta en esa acordada, sí, que... Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso de la rectificación que hicieron hoy. ¿Para usted cree que lo que hoy hizo la Corte es un acto irregular más al que había hecho 10 días atrás cuando decían que Fait estaba presente cuando no había estado presente? Yo entiendo que es un poco más profundo de la firma o no en la casa, que eso es lo que dice hoy la acordada, sino que lo que se violó en la acordada 11 del 2015 es la voluntad colegiada de la Corte. Que diga la acordada y le hagan decir a Fait que propuso, que dijo, que no dijo, eso es lo irregular, porque los cuerpos colegiados integran su voluntad en la discusión, como es la Cámara de Diputados, como es la Cámara de Senadores. Aunque la firma sea la de él, sí, habría una irregularidad. Claro, los diputados de la Nación, por ejemplo,
discutimos, debatimos, y si no estamos presentes en el recinto, no podemos votar. No puedo votar yo desde mi casa, porque no participé en el debate porque es una voluntad colegiada. Ahora, hoy la Corte defendió eso, dice que pueden firmar o en la Corte o afuera de la Corte. Sí, pero siempre y tanto hayan estado en la discusión. No, Claro. Le hicieron decir al doctor Fay que proponía a Jayton de Nolasco de vicepresidente, Sí. o sea, y eso Es decir, que no hoy fue así y lo reconoció la Corte. lo reconoce hoy con este acto nuevo que hacen. Dice, la propia Corte está reconociendo la irregularidad cometida. Digo, es un hecho grave también. No, eso. y además, esto de la rectificación tiene que ver con un aspecto civilista de la Corte, que, por ejemplo, una escritura pública, uno cuando comete un error el escribano se puede rectificar, ¿no?, el error que haya cometido en la escritura. Ahora, si nosotros estamos hablando de falsedad ideológica, es decir, que se ha falseado un instrumento público, podría ser un delito. Claro. Y los delitos penales no se rectifican. Se cometen y el hecho está cometido. No quiero decir que sea así, sino que podría ¿Pero ese serlo. delito habría que denunciarlo y que la justicia lo evalúe, o es una potestad de la comisión? Es una potestad de la Comisión de Juicio Político también investigar. Por eso le preguntaba sobre la posición de Berbisky, porque buena parte de las acusaciones o de lo que se esgrime desde el oficialismo para investigarlo ahora a Fay surge de las notas de Berbisky, y Berbisky dice están dando un paso en falso. Sí, de hecho, eso es una cuestión reglamentaria que opina Berbisky. Él opina sobre la interpretación reglamentaria que hizo la comisión, no opina sobre el fondo del asunto de Fay, que bueno, ya lo puso en su nota. De todas maneras, el tema de la falsedad ideológica no está siendo investigada hoy por la Comisión de Juicio Político. Nosotros lo que estamos investigando es la idoneidad del magistrado para ejercer su cargo, es decir, si conoce hoy, si conoce o no lo que firma, si es capaz de mirar los más de 10.000 expedientes, si él es el que delibera con el resto de los 3 magistrados cómo van a votar. Aparte, hay que tener en cuenta que falta un 5º miembro en la Claro. Corte y que estamos siendo vedados todos los argentinos de una 5ª voluntad que podría enriquecer el debate. Berbisky plantea eso como eje central de la cuestión, que por la falta de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, lo que está ocurriendo justamente es que no se avanza en la designación de los jueces que faltan. Y eso es un problema institucional muy grave, porque la Constitución Nacional le da al Ejecutivo Nacional, no a la Presidenta, no, al Ejecutivo Nacional, sea quien sea, la facultad y el deber de enviar el pliego al Senado. El Senado lo que tiene que ver no es de quién viene la propuesta, sino que a quién se propone, sea idóneo o no. Sí, sí, la oposición que hizo un acuerdo espurio antes de que la Presidenta mandara cualquier cosa, decir que no van a aprobar nada. Entonces, el problema institucional de la Corte es mucho más complejo. Ahora, y mucho más grave. Hoy se abrió, digamos, el senador Adolfo Rodríguez Sá por un lado, y recién, que me pareció muy importante, el senador Basualdo acá en el estudio dijo que él no estaba de acuerdo con esa decisión de la oposición y que él estaba dispuesto a, si retiran el pliego de Carles, a ver y analizar otro nombre, digo. Daría la impresión como que desde la misma oposición se está abriendo la posibilidad de una negociación política. Es que es muy grave lo que hizo la oposición. O sea, antes que la Presidenta mandara el pliego de Carles, ya habían decidido que no iban a aprobar nada. Y esto es una violación a las instituciones, a los deberes como senadores de debatir. Puede ser que estén de acuerdo o no con el nombre en concreto. Ahora, que nada que mande el Ejecutivo, nosotros no nos habíamos enterado que duraba 3 años un presidente en ejercicio. No, claro. La Constitución dice que dura 4 años. Diputada, hoy la diputada Elisa Carrió ha estado realmente muy dura. Dijo que la Presidenta convierte en delincuente a jóvenes de la Cámpora. Lo estoy leyendo textual porque la verdad que es duro lo que dice. La Presidenta convierte en delincuentes a jóvenes de la Cámpora que padecieron por actos violentos de la dictadura, pero también por actos violentos de sus propios padres. Es terrible. Dijo que perdió toda inhibición la Presidenta, está desesperada de ir preso al dejar el poder y que lo que ustedes están haciendo sobre Fay es violencia institucional. Bueno, repito, de las cuestiones de la Cámpora y de la Presidenta, la verdad que no tiene ningún tipo de asidero y nos tiene acostumbrado a decir cualquier tipo de barbaridad a la diputada. No voy a hacer alusión a eso, pero sí al tema de Fay. No estamos haciendo ningún tipo de vejación, es más, lo que nosotros propusimos en la investigación es hacer medidas de prueba que no sean invasivas hacia la persona de él, porque no es la idea. Sí, la idea es saber qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que supo ser muy prestigiosa, que todos los argentinos estábamos honrados de quienes la integraban, pero que hoy está
en los diarios internacionales, es tema de análisis de los diarios internacionales, una de las instituciones de la República. Entonces, los diputados de la Nación, y principalmente quienes integramos la Comisión de Juicio Político, tenemos la responsabilidad, y somos los únicos responsables, porque repito, ¿a dónde lo vamos a denunciar? ¿A la Corte, a la Justicia? Y evidentemente no. Esa prerrogativa la tienen los diputados y bueno, lo estamos llevando a cabo con la mayor seriedad y responsabilidad posible. ¿Usted cree que en las condiciones que se vio hoy de llegar al doctor Fay a la Corte, lo están usando al doctor Fay? Es una de las presunciones. Una de las presunciones que se están dando y son vox populi es que, bueno, podría estar viciada la voluntad del doctor, ¿no? Por su entorno, tanto político, jurídico, y bueno, es muy grave. Es grave, ¿no? Porque además aquí vuelvo a un tema que a mí lo que me preocupa es que tampoco hubo ninguna desmentida pública de cuestiones que se han vertido que son graves, porque acá se ha estado indicando que en realidad habría un secretario letrado del doctor Fay que estaría llevando los asuntos de Fay, que estaría discutiendo mano a mano con el presidente de la Corte como si fuera Fay. Está como suplantando la identidad de una persona. Sí, nosotros a esa persona que usted nombra la hemos citado como testigo, le vamos a preguntar una serie de cosas, entre eso esto, y por eso es muy importante y agravaría la situación de que no fueran a la Comisión de Juicio Político, ¿no? Porque además de ser funcionarios públicos y tener el deber de denunciar cualquier acto ilícito que vean o de que sepan, estarían incumpliendo con un reglamento de la Cámara de Diputados y de la propia Constitución. Entonces agravaría la situación de que como funcionarios del Estado no asistieran a una cuestión pública. Ahora, ustedes tienen previsto también, porque digo, acá me parece también que vuelvo a esto, la propia Corte, me parece, porque acá hay una cuestión muy importante. Esta Corte, la misma que preside el doctor Lorenzetti hoy, le devolvió a la propia Corte de Justicia credibilidad, honorabilidad, prestigio, que los argentinos puedan volver a creer después de aquella famosa Corte adicta. Y digo, de alguna forma, los otros integrantes del tribunal que han acompañado esta acta irregular que hoy rectifican, de alguna forma han encubierto eso. Digo, ustedes también los van a convocar al doctor Maqueda, a la doctora Hayton de Nolasco, ¿van a tratar de dialogar con ellos sobre esto que ha ocurrido o sobre cómo lo ven a Fay? Sí, no lo tenemos previsto, lo que yo pedí a través del informe de presidencia, pero repito, pueden agregarse otras medidas de prueba, es los secretarios privados del doctor Fay, los secretarios letrados del doctor Fay, que son los que tienen el chofer incluso, y también periodistas que han declarado haberlo visto hace poco. Los que hicieron la entrevista para el programa de Rizzo, exactamente, digamos. Que ellos declararon, bueno, en medios públicos que lo habían visto, que incluso estaba con su personal trainer y no sé cuántas cosas más. Bueno, le vamos a preguntar si lo han visto, si los reconoció, si lo vieron lúcidos, ¿no? Y hay que aclarar que van a estar bajo juramento declarando, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar. ¿Bajo qué figura ustedes los convocan y qué obligación tienen ellos de asistir y de decir la verdad? Es la misma obligación que ante un juicio llevado a cabo por la justicia. Nosotros lo que hacemos es auxiliarnos con la justicia, ¿no? Por ejemplo, ante el falso testimonio, si esto se corrobora que fuera así en el caso, lo remitimos a la justicia para que aplique la pena correspondiente. Y en la circunstancia que ustedes puedan encontrar de esta toma de declaración a las personas que han citado, la posibilidad de alguna causal de juicio político, ¿ahí se iniciaría el proceso de juicio político contra el doctor Fay? Claro, exactamente. Si se encuentran que hay motivos de acuerdo a las pruebas, y esto pasa en cualquier juicio político o proceso de juicio político, si se encuentra que hay pruebas suficientes como para estimar que el doctor Fay no se encuentra idóneo para ejercer el cargo de la Corte, ahí vuelve a la comisión, votamos nuevamente con mayoría simple y de ahí va al recinto de la Cámara de Diputados y de ahí se necesitan los 2/3 para acusar. O sea que en ninguna instancia se prevé llevar adelante de manera compulsiva ningún tipo de examen médico, psiquiátrico. Por ahora no, vamos a empezar con medidas no compulsivas, no invasivas, pero no está descartado. Evidentemente nosotros queremos cuidar al doctor Fay, no queremos
que sea una cuestión, ni como decía en los portales, que íbamos a hacer, que íbamos a ir, no sé, por poco con gendarmería, a allanar el domicilio, a ir compulsivamente con médicos, peritos. No. Hay medidas probatorias antes que no son invasivas que nos pueden llegar a dar indicios. A ver, los secretarios privados saben, deben saber si el magistrado está o no con sus capacidades como para reconocerlos o para mirar un expediente o para entender un expediente de 5 cuerpos. Ahora, Gustavo, mira, sí. Vos sabés que hoy temprano lo hablábamos en producción, la hija del doctor Fay, Graciela Fay, sí, había hecho un anuncio... Sí, pero no sabemos, ojo, porque no sabemos si ese Twitter es de ella. Es auténtico. No sabemos. Lo hizo en varias Sí, pero no sabemos. Vamos a chequear, si hay alguna información, vamos a chequearla porque no metamos la pata. Ajá. No sabemos si es un Twitter auténtico, por una información que está trascendiendo, pero no sabemos si es un Twitter auténtico. Y la verdad que no vamos a meter la pata nosotros. Que la producción chequee si esa información existe o no. Diputada, le transmito lo que se está haciendo o que están diciendo. Por ejemplo, lo planteaba el diputado recién. Dicen algunos diputados de la oposición que estaban recién. Hoy el doctor Fay tiene 97 años, ¿por qué cuando tenía 96 no lo cuestionaban de la misma forma que ustedes lo cuestionan hoy? Bueno, lo que sucede con el doctor Fay es que antes nos tenía acostumbrado, y todos lo recordaremos, que él en la puerta de su propio domicilio bajaba, hacía anuncios, incluso opinaba sobre la política argentina de una manera que todos conocemos en qué sentido. Y bueno, no había por qué sospechar de su lucidez cuando él mismo ante las cámaras y ante todo el mundo tenía una locución que todos reconocíamos. Luego de una serie de notas periodísticas y de presunciones y de enterarnos que hacía bastante que no iba al tribunal, de que no había asistido a varias acordadas y que incluso hay sospechas sobre una acordada que justamente es la reelección anticipada del presidente de la Corte, bueno, esa gravedad salió a la luz, ¿no? Y por eso hoy, ayer decidimos empezar la investigación. Y otra cuestión que recién planteaba el diputado Mestre, que él la indicaba, dice, yo fui autor de varios pedidos de juicio político a Vudú, me los han rechazado. Rechazan el juicio político a Vudú y abren un expediente contra el doctor Fay. Sí, no solamente rechazamos el de Vudú, sino el de Timerman y Gil Carbó. ¿Por qué? Porque son cuestiones que no son comparables. Para un juicio político hay 3 causales según la Constitución Nacional. Falta de idoneidad, comisión de delito en ocasión de la función pública y delitos comunes. Lo que se le imputaba a estos 3 es comisión de delito en funciones públicas. Bueno, para que nosotros podamos iniciar un juicio político por la comisión de un delito, bueno, ese delito debe estar comprobado judicialmente. Y de hecho hay procesos en los 3 casos en marcha, el de Vudú un poco más acelerado, digamos, sí, que todavía no prueban la existencia del hecho delictivo. Por lo tanto, nosotros no podemos abrir una investigación paralela en la Comisión de Juicio Político que pueda interferir la acción judicial y la acción judicial la de juicio político. Por eso nosotros, el fundamento del rechazo es que hay un proceso judicial abierto y que ni siquiera en ese proceso judicial, en ninguno de los 3 se ha pedido el desafuero de ninguno de los 3, ni del ministro Timerman, ni de Gil Carbó, ni del vicepresidente de la Nación. Bueno, diputada, muchas gracias. Gracias por estar